continentes de la teoría de las placas de Wegener. Y nosotros cuando estudiábamos en el secundario nos explicaron una estructura de la masa terrestre hacia el núcleo que era bastante estática y que es el modelo que está del lado izquierdo, ¿sí? Nos habían enseñado que había un núcleo, un manto y una corteza, que era donde estábamos depositados nosotros. La verdad es que el estudio de la geología y el estudio de cómo se constituye el planeta es más vale un elemento lejos de ser estático, altamente dinámico. Y si vamos por la teoría o por la propuesta de una caracterización dinámica, tenemos un núcleo interno, un núcleo externo que son separados y que tienen distintas características, una mesósfera, y acá vienen las capas que a nosotros nos interesan. La astenósfera, que es una capa derretida y muy densa, sometida a corrientes convectivas, y por encima de esa capa está la litosfera, que serían los continentes. Y esto explica por qué se mueven los continentes sobre la astenósfera. La astenósfera no está quieta, es una masa viscosa, pero que tiene movimiento. Ese movimiento, como les dije, son por corrientes convectivas. Es decir, a medida que que la astenósfera se acerca a la litosfera, disminuye la temperatura y aumenta su densidad. Y a medida que se acerca hacia la parte de la mesósfera, aumenta su temperatura y disminuye su densidad. Ese tipo de cambios en la temperatura y la densidad hace que exista un movimiento en esa corriente que es como envolvente. Y lo que está por encima de ese movimiento hace que se desplacen las placas. Si el movimiento es envolvente hacia la derecha, las placas se van a mover hacia la derecha. Si es hacia la izquierda, hacia la izquierda, porque están como, permítaseme una licencia, que no es lo correcto, pero están como flotando sobre la astenósfera. Bueno, esta interacción entre las placas que se mueven da origen a distintos tipos de relieve. Y hay básicamente tres procesos por los cuales se origina el relieve. La primera de las situaciones es lo que se conoce como el fenómeno de abducción de placas. Se produce una fractura, sobre todo en el fondo marino es donde ocurre esto. El magma o el material que está en la astenósfera sale hacia el exterior, me refiero hacia el fondo marino por la fractura producida, y se enfría y se empieza a consolidar, dando como una especie de cordillera submarina, que a su vez, al consolidarse, ayuda a que las placas se separen entre sí, ¿sí? Es como que se fueran alejando. Acá hay un par de dibujitos que muestran, bueno, esto que está acá abajo en el dibujo de la derecha con flechas blancas, es cómo el fenómeno dentro de la astenósfera hace que al salir por la grieta el material, llamémoslo magma, como lo llamamos durante todo el secundario, y consolidarse por enfriamiento, hace que las placas se alejen, porque es como si le pusieran una cuña en la fractura. El otro movimiento, que es el que forma los relieves más importantes en las superficies o más espectaculares, digámoslo de esa manera, para no decir que un relieve es más importante que otro, es el tema de la subducción de placas. Es donde, en vez de ocurrir lo que ocurre acá en las flechas de la imagen de la derecha, arriba, las flechas son al revés, van una hacia la otra, es decir, arrastran las placas una contra la otra hasta que se produce un choque. En ese choque, una placa se va para abajo de la otra, se hunde,
se mete dentro de la astenosfera, que tiene una temperatura elevadísima, y se funde dentro de la astenosfera. La placa que queda por arriba se eleva y queda formado lo que nosotros conocemos en su primera instancia como cordillera. Un fenómeno como este es el que dio origen a las dos más grandes cordilleras que hay en el planeta, y que hay una que nos toca a nosotros, que es la cordillera de los Andes, ¿sí? Donde se produjo porque la placa del Atlántico se montó sobre la placa de Nazca, también denominada placa del Pacífico. Otra gran cordillera que se formó donde están las cimas más altas del mundo es porque en Asia, cuando la placa índica, o de la India, como quieran, chocó contra la placa euroasiática, elevando en la zona de subducción una gran cordillera, donde se encuentra el monte actualmente más alto del mundo. Esa cordillera tiene una problemática de intensa actividad volcánica y sísmica porque todavía sigue empujando la placa. No es el caso de la cordillera de los Andes, donde hay remesones y existen sismos, pero está un poco más estabilizada que la otra. Y por eso es que el Everest, si los midiéramos permanentemente, veríamos que como que va aumentando en altura. Este es el fenómeno de subducción, como les dije, responsable tanto de la cordillera de los Andes como del Himalaya. Y luego existen los desplazamientos laterales, es cuando ni las placas se alejan ni se montan una sobre otra, sino que se rozan, ¿sí? Son movimientos quizás menos espectaculares, pero con manifestaciones de sismos muy, muy grandes. Y eso se da justamente en lo que denominamos fallas, ¿sí? La falla quizás más conocida por nosotros, porque siempre hay advertencias sobre la misma y sobre los peligros que conlleva, es la falla de San Francisco. Hasta acá venimos bien. ¿Alguna pregunta? Venimos bien y por ahora no, ninguna pregunta. Bueno. Estos fenómenos que vimos recién, sumado al fenómeno del vulcanismo, donde en la litosfera, en la corteza, para hablar del modelo dinámico, hay zonas más débiles que las que la rodean, y esas zonas suelen producirse chimeneas donde la astenosfera, que está a una mayor temperatura y presiona hacia arriba, se rompe la parte de la corteza que está más débil, y se forman esos flujos volcánicos que una vez que el material que está expulsando se va enfriando, dan esas características, formas de conos que tienen los orígenes de relieve de volcánicos. Ahora, sobre estos fenómenos originarios, que son los que tienden a levantar el relieve, a convertirlo en formas filosas, agudas, si lo vemos desde el punto de vista de cómo queda el relieve recién formado, actúan procesos. Estos dos procesos, por supuesto, son endógenos porque se deben a fuerzas internas de la Tierra, pero sobre esos procesos que dan origen al relieve actúan los procesos exógenos, que son aquellos que le van quitando las formas duras o filosas al relieve y lo van transformando en un relieve suave. Cuanto más suave es el relieve, más antiguo es. Y ahora volvemos a la primera imagen que les mostré, o que te mostré, porque bueno, tenemos un solo alumno. Cuando hablábamos de esa elevación que estaba a lo lejos, pasando el valle,
era una formación suave, es decir, se puede asumir que tiene una antigüedad importante, porque ha sido ya labrada por los agentes exógenos. Estos agentes exógenos tienen distinto origen, ¿sí? Pero todos tienen la misma función: desgastar el relieve que se origina por los procesos endógenos. Y por supuesto, cada uno de esos procesos exógenos le brinda al relieve una característica, una impronta que uno permite discernir al verlo cuál fue su origen, ¿sí? Como hice una suposición yo cuando estábamos en el camino y el terreno por debajo del alambrado estaba mucho más alto que lo que era el camino, ¿sí? Ahí puedo suponer que existe un proceso erosivo y posiblemente hídrico, porque había una pendiente muy grande desde donde yo estaba parado hacia el valle. Este es otro relieve que yo podría identificar si no tuviera el volcán activo, pero si yo lo viera, inmediatamente podría asociarlo a un volcán, ¿sí? Por la forma característica que les mostramos. Por supuesto, la forma original de ese volcán ha sido labrada, esa especie de arrugas que tiene en todo su lateral, por distintos procesos. Posiblemente exista una erosión eólica combinada con una erosión hídrica o nival cuando se derrite, y también posiblemente existan fenómenos físicos y químicos de fracturación de la roca, y luego, por acción de la gravedad, esos sedimentos van hacia la base. Seguramente Damián sí habló de cuáles eran esos procesos exógenos y yo no los quiero repetir, pero esos procesos exógenos que tienen que ver con distintas causas se pueden clasificar según desde qué disciplina lo analizo o desde qué parámetro lo estoy analizando, de distintas maneras. Entonces, en vez de traer la misma clasificación que les dio Damián, que ya la tienen, quise traer dos clasificaciones. Una de estos procesos exógenos, uno según su naturaleza, y que los divide esta clasificación en geográficos, bióticos, geológicos y antrópicos. Y me gustó porque está incluida en esta clasificación, según la naturaleza, el proceso antrópico, ¿sí? Que va más allá de la cuestión de puramente geomorfológica. Es una transformación de la geomorfología, pero debido a acciones del ser humano. Por supuesto, desde el punto de vista geográfico, como bien dice ahí, tiene que actuar el clima, el suelo, la acción de la gravedad. También nosotros ahí hablamos siempre como de relieves continentales, pero también existen los relieves marítimos en todo lo que es la costa, y tienen su propia dinámica, sus propias formas. Después intento ver si se puede conectar el Google Earth y les muestro alguna forma muy característica que hay en la punta del Río de la Plata, que se forma y cada vez que existe una sudestada se borra y luego se vuelve a formar nuevamente por sedimentos. Después están los procesos, la otra agrupación podrían ser bióticos, ¿sí? Cuando el cambio en el relieve se produce por cuestiones que podemos asociar a la biota, pero no a la biota humana, que esas están dentro de los antrópicos. Por ejemplo, los exudados de raíces, desde el punto de vista de procesos químicos que pueden dar a partir de los exudados, con algún tipo de catalizador, generalmente es el agua. Los procesos físicos también por la acción de la biota, ¿sí? Raíces que se meten en pequeñas rajaduras y que al crecer van rompiendo los pedacitos fracturando en pedazos más pequeños la rajadura por la cual se coló la raíz. También hay exudados de microorganismos,
y de determinados animales que, junto con, como les digo, un agente catalizador, producen estos procesos de fracturación del material originario y deposición. Están los procesos geológicos, obviamente. Acá entran los procesos de la tectónica y el vulcanismo, como les dije, están puestos como procesos originarios, pero la orogénesis, es decir, los patrones de drenaje originados por la acción de la erosión hídrica y quizás sobre un patrón determinado de drenaje, puede actuar un sismo que modifique en algo el relieve y el patrón de drenaje puede tomar otra forma distinta. Por eso también se incorporan dentro de esto que se llama geológico, aunque, como les digo, la tectónica y el vulcanismo son procesos que originan el relieve, no que le dan forma. Antrópicos, bueno, obviamente cuando es fruto de la acción del hombre. Quizás el proceso antrópico más espectacular, por el daño que causa y por la inmediatez de pérdidas humanas y económicas, son los aludes. ¿Sí? Cuando los aludes pueden tener un origen natural, cuando es por algún tipo de sismo, pero muchos de los aludes se dan por cuestiones de el mal uso de la vegetación que está sobre la ladera y que le saca el anclaje. Entonces, después, por ese lugar donde antes no entraba el agua, empieza a ingresar el agua y actúa como un aceite entre lo que es la capa de suelo que se formó sobre la roca madre y por acción de la gravedad, en algún momento todo eso se desplaza hacia abajo. Estos aludes, bueno, hay ejemplos muy grandes de aludes de tierra, pero también hay aludes de barro, cuando además los procesos de deforestación y uso del suelo se dan con cultivos asociados a grandes pendientes. La otra clasificación no es por su naturaleza, sino es por el desarrollo. Y acá podemos hablar de climática, cuando los procesos que dan la impronta tienen que ver con procesos que asociamos al clima, viento, lluvia, presión atmosférica, temperatura, ¿sí? Grandes diferencias o amplitud térmica entre la noche y la mañana también producen fracturación del material original. La geomorfología fluvial, que se especializa en la acción de la erosión fluvial sobre la superficie terrestre, y, como les dije, la hidrografía en el modelado del relieve, sobre todo de costas. Por supuesto está también la acción del viento, que es un proceso muy complejo, pero es una erosión que básicamente lima y desplaza de su origen partículas desde las más pequeñas a las más grandes, fuera del lugar donde se formaron y depositándoles en lugares que están lejos del lugar donde se origina el proceso. También está la geomorfología glaciar. Después les voy a mostrar una imagen de una impronta de un relieve glaciar, los famosos valles en forma de U, diferenciándolos de los valles en forma de B corta, que son originados por la erosión hídrica. Y también está el tema de lo que les decía respecto de distintos tipos de relieve con distinta antigüedad que afloran sobre los relieves más modernos, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la isla Martín García, que es un afloramiento rocoso, pero que, como los sedimentos que arrastra el río de la Plata, que son numerosos y que originaron el delta, se van depositando en la roca, actúan como un aglutinante, digamos, de sedimentos que terminan formando nueva superficie por encima del Río de la Plata y que, bueno, obviamente dista mucho de ser la forma de la isla Martín García ahora de la que originalmente tenía hace 100 o 200 años. ¿Por qué es importante conocer el relieve? Bueno, si nosotros vamos a trabajar sobre el paisaje desde las competencias que tenemos en la carrera,
obviamente estamos trabajando sobre el relieve, porque es donde se asienta ese paisaje. Y el relieve tiene una cantidad de influencia en numerosas variables que yo tengo que manejar, ¿sí? Y en la dinámica de esas variables, ¿sí? El agua, fundamentalmente, pero también el tipo de orientación de las laderas, qué influencia tienen en las temperaturas, cómo eso influye en los vientos, si se producen canalización de los vientos en forma de túneles, cómo eso afecta el proceso del relieve y lo que está implantado en ese relieve o que existe como paisaje en ese relieve. Por supuesto, el clima a nivel del planeta es uno, pero hemos escuchado muchas veces hablar de los climas locales. Bueno, quizás la palabra clima local es una exageración, pero sí es cierto que el clima tiene variaciones locales y que eso tiene mucho que ver con el relieve. Nada más de pensar cómo uno en un valle se encuentra expuesto a una gran corriente de viento, en el caso que exista en ese momento, y cómo uno, eh, poniéndose detrás de una de las laderas o en alguna saliente rocosa, ese viento deja de tener un efecto sobre la persona, estamos viendo que existe, obviamente, desde el punto de vista local, variaciones que uno tendría que tener en cuenta si va a trabajar sobre ese paisaje o proponer una modificación de ese paisaje. Ni hablemos de los procesos biológicos que están asociados a todo al relieve, ¿no? Desde formación de suelos, la biota, los tipos de vegetación que se implantan en función del clima y del relieve, que en parte lo ven en fitogeografía también, ¿no? Bueno, y el relieve, para nosotros, en nuestra vida útil, como paisajistas, lo vemos como una cuestión estática. Pero en el tiempo de la Tierra, en años de la Tierra, es un proceso sumamente dinámico el relieve y su formación y su variación. ¿Sí? Si analizamos en la escala de la derecha una escala de alturas y en la escala de abajo una escala de millones de años, acá hay una simulación que siempre me gusta mostrarles de cómo se va cambiando la impronta de un relieve a partir de todos estos procesos que estuvimos mencionando. Creo que es muy gráfico el tema de cómo es un proceso dinámico o estático según el tiempo en que yo lo analice. Bueno, y acá vamos a hablar algo, no sé si esto lo habló Damián, pero seguro si cursaron topografía han visto esto y estas imágenes, que tienen que ver con la unidad fundamental del relieve que da origen a las distintas formas del relieve. Fundamentalmente a las dos básicas, que son los valles y las dorsales. Es decir, depresiones continuadas a lo largo del relieve o elevaciones continuadas a lo largo del relieve. Nosotros hemos visto que existe una ladera de tipo cóncavo y una ladera de tipo convexo. Bueno, de hecho, la ladera de tipo convexo que está a la derecha pertenece a un cono de deyección, que es una de las patrones que uno puede identificar en las imágenes de sensores remotos de distinto origen. Y se forma básicamente porque material por acción de la gravedad que se suelta se va depositando al pie, seguramente de un valle, y lo va colmatando, y el nuevo material que va depositándose va formando ese cono de eyección que tiene una característica de tipo convexo y no cóncavo como la de la izquierda.
la concavidad o la convexidad es tan importante como el grado de la pendiente. Es decir, eh, recordando conceptos adquiridos, la pendiente es el desnivel sobre la distancia horizontal, ¿no? La diferencia de altura que hay entre dos puntos que estoy analizando y la distancia que los separa. Bueno, está bien, una pendiente puede ser igual en una situación de la izquierda que en una situación de la derecha, pero en una situación de análisis del tipo de erosión, no es lo mismo que la pendiente sea convexa o que sea cóncava. Se aceleran procesos erosivos de manera distinta en esos dos tipos de formas de la ladera. Por eso, antes, de hecho, no es para la profesión de ustedes, pero para los ingenieros agrónomos, cuando se estudia, hay una fórmula de estudiar el proceso erosivo y la cantidad de sedimentos que se producen a partir de ese proceso erosivo. Uno de los factores que se ponían dentro de la fórmula era la pendiente. Con el tiempo, ese factor fue variando porque se pudo ver que no era solo el grado de la pendiente importante, sino la forma que tenía. Entonces se agregaron dos factores que tenían que ver con la convexidad o la concavidad. Y para nosotros, desde el punto de vista del análisis del paisaje, es muy importante saber si yo voy a modificar ese paisaje, cuál de esos procesos podría llegar a tener alguna influencia mayor o menor. Bueno, esto sí lo han visto ya en topografía y supongo que también lo ha retomado. Dos laderas que tienen concavidad hacia abajo forman un bajo y dos laderas que tienen convexidad hacia arriba forman una dorsal. Hay distintos tipos de bajo. Este es un valle glaciar, lo que les decía, un perfil de tipo U, que se forma porque los glaciares van arrastrando sedimentos hacia abajo, desde el punto de vista estratigráfico, dan un tipo de material muy específico debajo del glaciar que se llama morrena, que aunque el glaciar hoy no exista, ese material nos da un indicio de que ese valle se formó de punto de vista glaciar. Muy distinto es un glaciar hecho por un valle hecho por erosión hídrica, que dan estos tipos de valle en B corta. Por supuesto, son ejemplos macro para que se puedan apreciar, ¿no? Acá hay algo que sí no vieron en topografía, pero que a mí me gustaría mostrar, porque esto lo pueden detectar en un patrón, en una imagen, y esto es una alerta, ¿sí? Fíjense en el anterior, en una ladera como esta, si la ladera sigue estando así, la impronta es así, no es la misma peligrosidad que si yo llego a ver esto, donde ya parte de la ladera se desplazó hacia abajo y deja esto que se llaman hombreras, ¿sí? Y es porque la pendiente se rompió y se movió. Este tipo de relieve me está dando una alerta de que es peligroso desde el punto de vista de lo que voy a manejar. Ustedes me dirán, ¿pero es peligroso para qué? Porque yo voy a hacer un planteo y en 4 o 5 años se puede caer todo. No, quizás ni siquiera en la vida del paisajista que lo planteó, pero nosotros tenemos una responsabilidad no solo con el momento en que nosotros planteamos las cosas, sino también cómo esas cuestiones que planteamos van a impactar hacia futuro. Entonces, sería muy cuidadoso en este tipo de relieve de plantear excavaciones o algún tipo de movimiento grande de suelo para cualquier proyecto que yo hiciera, o de establecer algo en la hombrera que pienso que puede llegar a perdurar, cuando en realidad eso es una zona de alto peligro en el tiempo. Y estos son los valles más comunes que vemos nosotros, que son los valles de llanura, que es lo que está cerca nuestro, y que ya no es tan sencillo ver si fueron formados y tienen una forma de B corta o de U, porque el origen es un curso de agua que va labrando su cauce, buscando zonas que le ofrecen menor resistencia al escurrimiento. Entonces, no tienen una forma definida, pero sí tienen una característica, es que son
valles que tienen muchas curvas en sus recorridos. Pueden llegar a ser meándricos, como vamos a ver más adelante, o no, pero tienen muchas curvaturas en la zona de llanura de estos valles. Y la otra gran característica respecto de los anteriores es que son zonas donde los sedimentos se depositan, a grandes rasgos me refiero, ¿no? Todo lo que se movió de las zonas altas se deposita en las zonas bajas. Bueno, el ejemplo más llamativo que tenemos es uno de los deltas más grandes del mundo, que es nuestro delta del Río de la Plata, que además sigue creciendo y se va avanzando hacia la ciudad de Buenos Aires, hacia la altura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es un tema importante y es la línea por la cual va a empezar a correr el agua cuando empieza a llover. Si bien sería la zona ideal para algunos tipos de plantación, de algún tipo de paisaje o de algún establecimiento, de algún elemento que yo quiera poner dentro de un paisaje, hay que tomar en cuenta que es la zona más peligrosa por el tema de el agua que corre por ese lugar. Entonces, trataría de mantener la vaguada con vegetación, no modificarla y trabajar sobre los laterales de la vaguada. En el extremo opuesto están las alturas. ¿Sí? Acá en esta foto la había conseguido Laura Cazorla. Es muy lindo el contraste entre lo que es un relieve anguloso en el fondo, que da la característica o la impronta de un relieve nuevo, con respecto a un relieve viejo que está delante, desgastado y con líneas suaves. ¿Sí? Otra vez, estas son las sierras de Córdoba, que como vimos son sierras mucho más antiguas que la cordillera, son de otro periodo y por lo tanto tienen esta impronta de el relieve suave. También existen elevaciones que no tienen que ver en sí con movimientos sísmicos o plegamientos, sino con lo que tiene que ver el tema del material original y el material que sobre ese material original se depositó. Este tipo de forma que se conoce como cuchillas, tanto en Entre Ríos como en Uruguay, tienen un origen en una arcilla muy expandente que se depositó en esos sectores. No sé, Damián, si vos les hablaste del tema de la ceniza volcánica cuando diste la formación del relieve o... No, eso no lo hablamos. Bueno, cuando los volcanes expulsan ceniza y, por supuesto, material magmático, el distinto tipo de material, lo más pesado, por supuesto, se va depositando y más viscoso a la base del volcán, pero los materiales menos grandes y más volátiles van yendo cada vez más lejos. Y eso da origen casi siempre a las arcillas. Por supuesto, a medida que uno se aleja de los volcanes, las arcillas son cada vez más finas, porque son los materiales más finos que el viento trasladó desde su origen en los volcanes hasta donde se depositaron. Esto es lo que ocurrió en Entre Ríos y Uruguay, donde llegaron las arcillas, las cenizas más finas que dieron origen a estas arcillas. Como son sumamente expandentes, en sequía se fractura, se hacen grietas. En esas grietas entran a lo largo del tiempo, obviamente, sedimentos, y cuando vuelve a llover, como son expandentes, tratan de cerrar la grieta, pero como la grieta está ocupada, se eleva. Y se van elevando a lo largo de los siglos, van formando este tipo de cuchillas que al principio son de esa manera y luego cuando empiezan a ofrecer una barrera por su elevación, aunque sea pequeña, van acumulando otro tipo de sedimento y bueno, y así van dando origen a este tipo de impronta del relieve que es muy particular.
También existen como formas particulares estos que en geomorfología y en los patrones de reconocimiento de imágenes se les llama domo, por lo que se parecen a un domo de una iglesia o una cúpula. Desde el punto de vista de la topografía o la geomorfología lo conocemos como mogotes, que son elevaciones aisladas rodeadas de, si quieren, zonas más bajas llanas. ¿Sí? Bueno, y nos vamos a meter un cachito. Hasta acá fue básicamente un repaso de lo que les dio Damián, pero lo quise ampliar un poquitito con algunas cuestiones que me parecieron importantes. Díganme si continúo o si tienen alguna duda. No, no, ninguna. También fue un poquito repaso de topografía. Bueno, gracias. Bueno, en las imágenes yo puedo empezar a reconocer patrones. Algo habrán visto ya. Hay distintos tipos de elementos en una imagen que yo tengo que analizar. Pero desde el punto de vista de lo que veo, digamos, estos patrones pueden constituir formas asociadas al movimiento del agua, ¿sí? Entonces, se los suele conocer como patrones de drenaje. Por supuesto, acá hay algunos elementos, algunos son naturales, otros son artificiales, pero que desde el punto de vista de la imagen, todos están asociados al tema del agua. No son, como dice ahí, excluyentes, pueden haber otros, pero nosotros podemos llegar a interpretar ríos, cañadas, arroyos, depende del tipo de imagen con la que esté trabajando, puedo llegar a interpretar zanjones o cárcavas, que se acuerdan que en la primera imagen les dije son como bajos producidos por acción antrópica a partir del mal laboreo del suelo. Puedo interpretar lagos y lagunas, también puedo interpretar patrones de drenaje asociados a obras antrópicas, como son los embalses o diques, y por supuesto, al igual que los zanjones, puedo darme cuenta que un patrón no es un bajo natural cuando los canales tienen formas rectas y ángulos agudos, ángulos en 90 grados o en una determinada curva, que nos está indicando una acción de construcción de eso, no algo natural. Dentro de estos patrones de drenaje, algunos patrones que van a ver en las imágenes, yo los veo y ya asocio ese patrón a algo. Por ejemplo, en la imagen de la derecha del primer punto, si no leyeran lo que dice el texto, ¿en qué pensarían? Bueno, ¿en qué pensarían? Perdón. Pensarían que es un relieve montañoso, Sí. como que todo escurre hacia como la periferia, entonces eso asumiría que es montaña, por lo menos. Claro. Ríos de montaña. Una especie de domo, como mencionamos, a partir del cual, a partir de la erosión, se fueron formando distintos cauces y desde ya, por acción de la gravedad, lo que baje por esos cauces es en el sentido de la flecha. Hay una excepción a esto, que lo pueden ver en lo que ya son grandes pantanos, donde hay patrones de este formato, pero en el centro hay, nos indica que hay algún tipo de lago o laguna que colecta todo eso, ¿sí? Así que los cauces, en vez de ir uniéndose hacia abajo, como en esta imagen, se unirían al revés, hacia el centro. Bueno, como dice ahí, son donos o conos volcánicos donde el patrón de drenaje fluye hacia su base. Hay una variante de este patrón centrífugo que se le llama variante anular, que tiene que ver con que en ese sector, en ese domo, hay fallas en la litosfera que le dan a los cauces una forma muy particular, ¿sí? Muy distinto del anterior. También
en cuencas que son cerradas o endorreicas, como dice abajo. Si fuera una depresión, habría un patrón que podría asociarse a esto circular, pero ya no serían por fallas tectónicas, sino por acumulación de sedimento que se dan esos patrones. Acumulación de sedimentos que evitan que el cauce siga fluyendo de una manera y se vuelven como paralelos hasta encontrar un cauce principal que luego sigue fluyendo. ¿Esto está bien? ¿Está claro? Sí, sí. La variante me había costado un poquito más, pero ahora que explicaste ahí cómo funcionan los sedimentos, quedó más claro. Pero sí. Sí, en las partes bajas, pensemos en zonas de cañadas, es mucho más difícil establecer el origen de estos patrones que se forman, porque como son zonas que no tienen casi pendiente, los movimientos de agua se dan por distintas acciones. Una es por el flujo del agua, en otros casos la vegetación puede llegar a interrumpir ese flujo y desviarlo, y en otros casos los sedimentos hacen eso. Esos sedimentos se depositan justamente por siempre el origen es el flujo del agua contra algo que lo frena y ahí deposita el sedimento. Generalmente en los bañados o zonas muy planas, ese elemento es vegetación que se establece y va cambiando la morfología del sitio. Bien. Este es el patrón tradicional que conocemos dendrítico porque se parece a un árbol, ¿sí? A las ramas de un árbol que van hacia el tronco. Estos son los patrones de drenaje más comunes, si querés. Esto es un patrón de drenaje que se creó, se denomina como el mismo lugar donde ocurría eso, que era un afluente del río Mississippi, el Yazoo, y que se da porque al costado del cauce principal empieza a aparecer algo, posiblemente albardones por depósito del sedimento que va arrastrando el cauce principal. La zona del río Mississippi es una zona muy baja pendiente, ¿sí? No es similar a la cuenca del Salado, pero es muy baja pendiente. Entonces es fácil que los sedimentos se acumulen en épocas de sequía o de baja circulación de agua. Y el cauce que antes se unía en un lugar determinado, cuando vuelven las lluvias, no encuentra el mismo lugar donde desaguaba, digamos, donde se unía el cauce principal, porque se formó ese albardón. Entonces empieza a correr por el costado del albardón y donde encuentra una fractura en ese albardón o una zona más baja, se vuelve a conectar. Y da este patrón tan característico como que son arroyos que corren al costado del otro y en algún momento se unen. Sí. Y ese patrón, a partir de ahí, se llamó como Yazoo. Este patrón también se da en algunos lugares acá en la cuenca del Salado, ¿sí? Bueno, típico patrón de los ríos del norte argentino, sobre todo el río Pilcomayo, donde la pendiente o la energía, como se suele decir, es tan baja que hoy el cauce va por un sitio, después se depositan sedimentos, casi todo grandes cantidades de arena en las curvas, como abajo puse una esquemita que me gustó de un texto de un ingeniero que es de la Universidad de La Plata, Jorge Sisti, porque es muy interesante analizar cuando hay una curva, pierde la velocidad la vena líquida, digamos, que corre por la vaguada, por el cauce, y empieza a depositar esos sedimentos en la zona justamente que sería como enfrentada hacia donde corre el agua. Y esos sedimentos empiezan a ser cada vez mayores, quizás se colonicen con vegetación, hasta que en un momento se colmata el cauce y el río busca otra forma de discurrir. Entonces vemos estos tipos de patrones que están acá arriba, bien meándricos, pero que a veces están superpuestos unos con otros, cauces viejos, cauces nuevos. Algo parecido a esto se da acá en la zona del Río de la Plata, antes y después de la bahía de San Borombón,
pero por otro origen. Son antiguos canales de marea donde el sedimento del Río de la Plata fue creando albardones y los canales se hicieron paralelos a esos albardones, como en el caso del Iguazú, pero no con formas rectas, sino con formas meándricas como estos, siempre buscando cómo volver a unirse o encontrar su desembocadura. Y a veces había años en que, como ocurre ahora, periodos de 3 o 4 años de sequía, que no son nuevos en la pradera pampeana, y bueno, en esos periodos donde casi no corre agua, los sedimentos se empiezan a acumular tanto que después cuando vuelve a correr agua no es suficiente como la primera agua que corre como para empujar, si se quiere, esos sedimentos y volver a labrar el cauce, y entonces salen por fuera del cauce original y buscan zonas más bajas, aledañas, que se van dando este patrón de víbora, si quieren, no mencionarla con una palabra que no es la adecuada, ¿sí? Obviamente en un paisaje así hay que tener en cuenta que es un paisaje sumamente ligado a la dinámica hídrica de baja pendiente y muy frágil, muy lábil. Hay que tener cuidado con ese tipo de paisajes. Bueno, a veces en estos patrones meándricos los arroyos, como en este caso de acá, que se ve uno que se venía por acá, se une, sale por este lado, vuelve por acá, y el otro que está con agua ahora, se dan estos como bypass o trenzado, también llamados anastomosis, ¿sí? Y entonces parece como que el patrón de drenaje se volvió loco, pero estos patrones de drenaje lo que indican es que en estos lugares que están en el centro, por ejemplo este que está acá con un número, seguramente hay algún tipo de isleta, ¿sí? Y esa isleta ha hecho que el cauce cambie, y si yo tengo que trabajar sobre esa isleta, tengo que tener en cuenta que esa isleta está acumulando sedimentos, no llegó a su equilibrio, no está en el clímax, y que puede ir variando, y hoy puede tener un tipo de vegetación, y cuando se siga acumulando sedimentos puede tener otro tipo de vegetación. Y también tener en cuenta, en lo posible no tocarlos. Me refiero a eso porque acá en el delta también existe este tipo de patrón, menos claro, pero que donde las islas se usan. Obviamente en el Pilcomayo no es tan fácil que esa isla se use, pero acá sí. Entonces hay que tener cuidado de qué manera se trabaja el paisaje de esa isla, porque en algún momento va a venir una inundación más grande que las anteriores y es probable que parte de esa isla vuelva a desaparecer. Bueno, están estos patrones trenzados, donde hay cauces viejos, cauces nuevos que se van sumando unas a otros. Los tipos de patrones meándricos tienen formas muy características e improntas distintas, que hoy puede volar un dron un sector y ver una forma, y dentro de 50 años volarlo el mismo sector y tiene otra forma. Pero todo tiene que ver con poca energía que tiene ese relieve y tanto depósito que viene de zonas más altas y el patrón hídrico que le da la impronta. Bueno, estos patrones de drenaje paralelos que tienen la misma dirección normalmente pueden estar asociados con una pendiente suave y constante, como el de abajo a la izquierda, o que pueden ser tributarios con otro tipo de orientación, tributarios entre sí que van a parar a un cauce más principal. Cuando ocurre esto es porque el relieve tiene un poquito más de pendiente que los casos anteriores, aunque es suave, esa pendiente es constante, entonces hace que no se imbriquen, no se trencen los cauces, como en el caso del meandroso. Esto me está, si yo lo tuviera en una imagen, me está hablando de que yo entre arroyos, hay zonas del paisaje que yo podría llegar a abordar. No cuando están muy cerca, pero sí cuando están más lejos, porque está más consolidado ese paisaje. Este tipo de paisajes son dos cosas distintas que parecen lo mismo.
En el caso de la derecha, es un típico abanico. Vieron que hoy cuando les mostré perdón, cuando te mostré el- la pendiente convexa, perdón, cóncava, hablé de que eso posiblemente era un abanico aluvial eh, Ujú. por sedimentos que van cayendo desde la parte superior de la montaña hacia la parte inferior. Sí. Sobre ese abanico se pueden labrar surcos del agua y queda como la imagen de la derecha. Pero algo parecido se da a la izquierda, que es un delta, es decir, donde los sedimentos tienen tan baja pendiente el cauce que se empiezan a depositar y Ujú. dan un patrón de drenaje que yo podría interpretar como el otro, si no tengo un poquito de experiencia, pero con un poco de experiencia se puede deducir que no es lo mismo, porque fíjate que en la imagen de la derecha, todos los cauces que se formaron como que apuntan hacia arriba, hacia la parte alta, Sí. y en el caso del delta que está abajo, son más vale que se conectan entre sí, dejando en el medio lo que serían esas islas o lagunas, como se ve en esa imagen, pero no tienen la impronta de dónde a dónde va el origen de esos cauces. El de arriba de todo, anguloso rectangular, es un indicio de que existe, es una zona con fallas o fallamiento. Y como les mencioné antes, en esos fallos o fallamientos suelen ocurrir sismos por rozamiento y se hacen fracturas y obviamente los cauces van por las fracturas, pero llegan hasta, como hay material más duro alrededor de la fractura, corren por la fractura hasta que encuentran otra fractura que se desvía siguiendo esa fractura y así hasta cauces que van colectando esos patrones rectangulares por acción de la gravedad hacia abajo. Si yo tuviera que trabajar en algo como esto, bueno, primero averiguaría bastante bien el tema de la sismología, porque son relieves, eh, eh, digamos, con zonas de riesgo en el tiempo. Y el de la derecha es algo que seguramente habrás visto, que son los famosos relieves kársticos, Ujú. que tienen una gran cantidad de carbonato de calcio en la constitución eh, y perdón, hidróxido de calcio, no carbonato de calcio. Pero la cuestión es que el agua los diluye y forma esos tubos verticales que se van agrandando con la acción del agua y que en su máxima presión pueden llegar a todas zonas de terreno a hundirse, incluso con la vegetación que tienen encima. Hay una foto en Estados Unidos de que hay un árbol que se le ve la copa nada más, porque se había formado una cueva subterránea por este tipo de relieve que se hundió. Seguramente lo habrás visto porque es muy conocido esa imagen. Bueno, nosotros acá en Argentina no recuerdo que haya un lugar que tenga este tipo de relieve, pero bueno, Mm. quizás tenga la suerte de trabajar en otro lugar. Pero bueno. Bueno, este, habla en esto que estuvimos viendo de los patrones de drenaje, vemos que podemos relacionarlos con cuestiones topográficas, obviamente la Sí. pendiente, patrones estructurales, ¿sí? Hablamos de cambios bruscos por cuestiones de fallas o de cuestiones que tienen que ver con la estructura del relieve, y también por la cuestión litológica, o sea, el tipo de roca, si es más dura o más blanda, y en el caso del relieve kárstico, como dice este ejemplo, Ujú. que se forman estos sumideros, también tiene que ver con una cuestión litológica. Ujú. Bueno, hasta acá, voy a empezar a hablar un poco del orden de los patrones de drenaje. Hasta acá, Ok. vamos bien. Sí. Vamos bien. En el patrón dendrítico, que es el más natural, digamos, que Ujú. todos vamos a ver en la mayoría de los casos, se le suele poner un número o un orden a cada uno de los cauces en función de cómo se van uniendo entre sí. Ujú. Cuando son muchos, cuando el árbol es grande, tiene muchas ramas, se utiliza este patrón que está acá en el dibujo
con colores por el orden, yendo desde el primer orden hasta, en este caso, quinto orden en este dibujo, y las líneas punteadas son las divisorias de agua, ¿no? Que delimitan la cuenca. Pero cuando son relieves que tienen poco, es un árbol con pocas ramas, a veces este orden se invierte. Y en vez de ir del más chico al más grande, del orden más chico como principal al orden más grande como los afluentes, va al revés. ¿Sí? Pero es una excepción. Lo normal es este tipo de denominación. Bueno, otro elemento que uno puede ver en los patrones no son solo los patrones de drenaje, sino también puede ver vegetación, y que nos interesa mucho desde el punto de vista de las competencias. Lo primero que uno puede ver es si existe o no existe esa vegetación. Eso ya nos está indicando algo. Si existe, quiere decir que existen las condiciones como para que esa vida se diera, esa vegetación se establezca. Si no existe, es porque existe algún problema, o que no hay agua, o que son materiales rocosos, o que hay algún tipo de componente del suelo que no permite el crecimiento, o existe fertilidad, o porque existió eso que les dije respecto de cómo son las cuestiones de movimientos de remoción en masa por acciones antrópicas, aunque alguna vez puede ser natural, y que no existe la vegetación porque se cayó, se lavó, se arrastró hacia abajo. Entonces, ya ese primer diferencia la podemos ver, digamos, en un orden macro en la imagen. Después, afinando un poquito el orden, pasamos de macro a algo de mayor detalle. Si existe la vegetación, tratar de discernir qué tipo de vegetación es. Si se ve como algo continuo que puede asociar a una pastura, si es algo antrópico, o matorrales o hierbas, o si es algo donde se ve la masa arbórea, y si esa masa arbórea se ve más alta o más baja. Y por último, que es bastante fácil de identificar, son las zonas de cultivo, ¿sí? Porque básicamente son formas geométricas, no como las formas naturales, que siempre están asociadas a patrones más curvilíneos. No, bueno, ahí dice patrones de drenaje porque me quedó mal el título, porque copié la diapositiva, pero tendría que decir patrones de vegetación. Otro elemento que podemos ver de la vegetación es la densidad o la distribución. Si está como una masa, si es homogénea, o si son aislados dentro de otro tipo de vegetación. Otra cuestión que podemos ver, como puede ser la sabana, ¿sí? Por ejemplo, en la heterogénea. Otro tipo de patrón que puedo ver es el origen, ¿sí? Si es algo que asocio como natural, un monte nativo, un monte ribereño asociado a un curso de agua, si se ven como distintos tonos de grises que uno puede asociar a distintos tipos de especies, si vemos que algunos tipos de vegetación están en zonas más altas y otros distintos en zonas más bajas, todo eso está asociado a algo que es natural. En lo artificial o implantado, claramente esos patrones no se dan y se ve como monoespecífico, una sola especie, o como les dije, líneas rectas, angulosas, formas geométricas. Después otra cosa, dice de patrón de drenaje, pero voy a decir de patrón de vegetación, mismo es la disposición. Están como individuos aislados, están cubriendo un área uniforme, tiene una forma geométrica esa área uniforme, o es un área como un macizo boscoso que tiene bordes redondeados y discontinuos, desparejos.
o si tienen una disposición lineal que puede asociar a una cortina forestal, o también puede ser a una cuestión natural, porque los albardones, si el arroyo discurre en un sector relativamente recto, en una zona relativamente recto, el bosque asociado a los arroyos va a crecer también en forma lineal. Bueno, esto para la salud vegetal ya va a tener que ver un poquito más lo que van a ver de ahora en más en la materia, pero se pueden detectar a partir de otro tipo de combinación de imágenes, por ejemplo en infrarrojo, la respuesta del tono que hay es distinta en una vegetación sana que en una vegetación enferma. También por el patrón de la vegetación, uno puede asociar si es una vegetación que no está creciendo aparentemente bien, que eso puede tener también un origen en zonas con erosión, ¿sí? Deslizamientos, sea erosión fluvial o eólica, o deslizamientos como las remociones en masa. Todos esos son patrones o indicios. Obviamente yo no puedo llegar a un detalle importante. Yo puedo hacer separaciones en la imagen de distintos patrones que yo veo, pero siempre tengo que terminar yendo a terreno a validar esos patrones. Obviamente no voy a ir a todos los lugares que yo identifique en la imagen. Iré al que a mí me interesa por el trabajo que yo tenga. También acá tiene que decir patrones de vegetación, no de drenaje. En lo que es ya zonas agrícolas, puede haber distintos tipos de identificación dentro de lo que es antrópico. Pueden ser superficies que estén marcando cuadros o potreros, podemos llegar a identificar distintos tipos de cultivo, podemos identificar si es extensivo o intensivo, y eso está asociado al cultivo o a la ganadería. Ya no tiene que ver, lo menciono porque son patrones que se analizan de la vegetación, pero no tiene que ver en sí con las competencias de la carrera. Estos otros patrones que están acá, sí, porque la transitabilidad que hay en ese tipo de paisaje o la visibilidad tienen que ver con cuestiones que yo puedo llegar a manejar en mi proyecto. Otros patrones que son antrópicos y que sí son importantes para el diseño son si existen vías de comunicación, si existen construcciones y a qué puedo asociar esas construcciones, los límites, si son naturales o artificiales, y básicamente las áreas naturales de ocupación del suelo. Si son naturales, cultivadas, con cultivo, con huerta, con frutales, o si son áreas uniformes, pero porque son áreas de pantanos o cañadas, o más hacia las zonas de roca, de tierras, porque hay afloramientos rocosos, y bueno, por supuesto, también hay que analizar las áreas urbanas y suburbanas. Bueno, terminaría con esta explicación un poquito antes de lo que me tocaba, pero bueno, me quedo para ver si tienes consultas. Que cuando uno hace interpretación de imágenes, sea de origen que sea, lo que tiene que usar son la lógica. ¿Sí? Todo eso que vimos tienen una razón de ser y una explicación, y por eso son patrones lógicos que puedo identificar. Y tener en cuenta que si hay dos formas que en dos lugares son similares y las situaciones ambientales son similares, seguramente son geoformas o patrones que tienen la misma impronta. En cambio, pueden ser distintos, y entonces ahí hay que empezar a analizar que tienen distinta impronta. Cuando son similares, si yo voy a estar dentro de un sector donde los patrones que lo rodean son similares, me tendría que preocupar un poco menos que si los patrones que lo rodean son distintos. Esta última parte no me quedó tan clara. Si yo estoy en una zona de llanura,
y Sí, todo lo que me rodea son patrones, sean de drenaje o de vegetación de llanura, bueno, sí, mi proyecto está claro que lo voy a establecer en una llanura. claro. Pero si estoy en una zona de llanura, pero que en los patrones que bordean esa llanura, pongamos un valle Ujú, ancho, ujú, tienen una impronta de otro estilo, pendientes más altas, indicaciones que hay afloramientos rocosos. ujú. Y vayamos a la provincia de Buenos Aires, cercanas a las zonas serranas. Bueno, Sí, ahí tendría que empezar a pensar que ya no es la misma impronta que tiene lo que lo rodea y que de esas zonas que lo rodean pueden llegar a venir elementos, por mm, ejemplo, agua, que puede llegar a afectar el paisaje que yo estoy analizando o sobre el cual voy a trabajar. Entonces, en ok, esos lugares yo tendría más cuidado y sí. ok. Bueno, Te cortaste. ¿tenés algo? ¿Eh? Que justo ahí te cortaste, pero ahí está. Ya volviste. ¿Tenés alguna duda sobre lo que vimos hasta acá? Si no, veo si puedo poner un poquito del Google Earth. No, por ahora ninguna duda. Eh, Así que vamos con el Google. Si me estás escuchando, Damián, el PDF que te mandé lo voy a corregir con los errores que tenía, que decían patrones de drenaje y eran de vegetación, y te lo voy a volver a enviar, así para los que no estuvieron presentes queda claro. Perfecto. Es decir, unos repartos el que te envié. Mirá qué bien, hablan con eco. Bueno, a ver si puedo presentar el Google Earth.